Muy bien, Miriam. Bueno, es que ahorita estoy así como son como muchas cosas que creo que es importante que todos sepan. Y Sí, bueno, continuando con las preguntas, estaba como tratando de relacionar las siguientes con lo que estamos abordando, tanto al término de crímenes pasionales con el amor romántico. Y bueno, creo que la que sigue va justamente como que vincula ambas preguntas, quiero ujú, creerlo. Dice, ujú. y va así, ¿por qué se deben juzgar los feminicidios con perspectiva de género? Y Sí. bueno, hay otra que también está relacionada con esa, que dice, ¿por qué hacen tanto escándalo si a los hombres también nos matan? Oh, sí, esas son clásicas, por supuesto. Y desde que existen las redes sociales de Internet, más. Porque antes los varones lo pensaban, pero no lo decían, pero ahora en las redes sociales de Internet lo pueden decir sin ninguna pena y vergüenza. Sí, el tema, pasemos a un tema que tiene que ver con esto que hemos venido platicando, que es la expresión más dura, más cruenta del patriarcado, de la violencia patriarcal, de la violencia machista, que es el feminicidio. El feminicidio además es un fenómeno y un problema gravísimo social que aunque no lo crean, no se había visto hasta esta época y me voy a explicar por qué, para poder abordar por qué con perspectiva de género. De hecho, al decirlo ya estoy metiendo perspectiva de género. Es cierto que todas las épocas históricas registran violencia contra las mujeres, todas. El asunto es que al paso de los siglos y sobre todo desde que nace el feminismo, se comienza a cuestionar que eso no está bien, que eso no es normal, que eso no es natural, que eso no está correcto, que las personas somos seres humanos y que además ningún ser humano merece ser violentado, y mucho menos en los espacios en los que se supone que están las personas que nos quieren, ¿no? Estoy pensando en las familias, en las relaciones de pareja. Eh, Digo, el feminicidio no solo ocurre ahí, ¿no? Pero sobre todo hay muchos de los feminicidios suceden por vía de las parejas. No importa el régimen civil que tenga, dejémoslo solo en relaciones de pareja. Eh, entonces se viene cuestionando, sobre todo toma mucha fuerza en la llamada segunda ola del feminismo, que fue en los años 70 del siglo XX, para decir, no solo no está bien, sino que además debe de haber leyes que protejan a las mujeres, o que intenten proteger a las mujeres de la violencia. Aquí en México, en 2007, fue cuando se creó esta ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, y a partir de ahí ha venido en cascada en todos los estados de la República. Llegar ahí se dice muy fácil, lo digo en dos patadas, pero llegar ahí requirió muchísimos años, muchísimo trabajo de miles de mujeres diciendo la violencia contra las mujeres no es normal, no es natural y debe de parar. Eso por un lado. Por el otro, pues en muchos lugares del mundo, pues las condiciones de vida se han vuelto más difíciles, se han vuelto más cruentas. Entonces también las condiciones sociales y políticas y económicas en el mundo tampoco abonan, al contrario, abonan para la violencia, ¿no? Para la violencia en general, ¿no? Justamente en la que mueren muchos hombres y mujeres, eh, y las condiciones sociales de este tiempo que tenemos, pues también están muy complicadas y también son un caldo de cultivo para eso. Pero el feminicidio, y ahí yo ya estoy usando una perspectiva de género, se dice que debe de, o sea, hablar de feminicidio ya es un término que tiene perspectiva de género, ya. Porque entonces estaríamos, si no lo tuviera, seguiríamos diciendo homicidio, ¿no? O un homicidio contra una mujer. Ya feminicidio es una palabra construida desde la perspectiva de género. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las condiciones específicas por las cuales son asesinadas estas mujeres?
la pregunta, cuando se construye el término, más o menos en los años 80 del siglo XX, era, ¿qué condiciones tienen estos crímenes? Porque empezaron a encontrarse muchas características en común. Y hay detrás, o sea, detrás del término de feminicidio no es una ocurrencia de nadie, es un término que sale de las investigaciones de género, de las investigaciones feministas, de las feministas en el derecho, de las feministas en la criminología, de las antropólogas feministas. Es un término que viene muy trabajado en términos científicos y con la sensibilidad que nos permite tener la perspectiva de género. Entonces, lo que se fueron dando cuenta es que estos crímenes tenían estas características en común. Eran crímenes muy cruentos, donde no solo era un asesinato, por decirlo así, común, que no hay de asesinatos comunes, ¿no? Pero bueno, solo un asesinato. Además de que había violación, hay mutilaciones, hay tortura, y lo más importante, que los cuerpos de estas mujeres eran arrojados al espacio público, en la calle, en un terreno baldío, pero es decir, quedaban expuestos, que no hay ni la menor intención de ocultarlos. Por ejemplo, Ciudad Juárez. Aunque cuando explotó en Ciudad Juárez, en realidad ya venía haciéndose en diferentes estados, ya, eso ya venía. Entonces, el término de feminicidio se usa para eso, para decir, a estas mujeres se les está asesinando porque en algún momento no cumplieron, para quienes las asesinaron, el mandato de género o los mandatos de género que quienes las asesinaron consideraron que tenían que cumplir. Desde, por ejemplo, cuando es la pareja, porque lo iba a dejar, porque no lo obedecía, porque no era buena madre y esposa en su cabeza y en su visión del mundo. O sea, no son enfermos mentales quienes cometen estos crímenes. Si no se pone perspectiva de género, justo no lo vemos. Decimos, bueno, pues es que está mal de la cabeza, ¿no? Y por eso la mató. No, no, no. Cuando uno pone las gafas de género, ahí hay características muy claras que nos alertan de que había algo en los mandatos de género que ese hombre que asesinó le pareció lo suficientemente fuerte o le pareció lo suficientemente intolerable que esa mujer, que era de su propiedad, ahí está funcionando el modelo del amor romántico patriarcal, no hiciera lo que decía. En el caso, ese es su nivel. Hay otros casos, o sea, las que vienen de la familia, pero hay otros casos que son fortuitos. O sea, estos casos que tienen más que ver con la violencia callejera, ¿no? De mujeres que no conocían. Por ejemplo, en Ciudad Juárez fueron muchas de las mujeres que trabajaban en las maquiladoras, pero siguió creciendo. Y, por ejemplo, el caso de las niñas que habían salido de su casa a algún lugar y que un grupo de varones decide que no son seres humanos, que son objetos y que son objetos que pueden estar sometidos a esta violencia tan cruenta, a la violencia feminicida, ¿no? Para no explicitar lo que les han hecho, por ejemplo, a las niñas. Entonces, eso es lo que nos permite ver el término de feminicidio, que nos están asesinando porque, se suele decir, porque somos mujeres. Y a veces eso no nos ayuda como a entender la complejidad del problema. Yo por eso le agrego, nos están asesinando porque en algún momento, la mayoría han sido varones, esos varones, hay una fractura en sus valores machistas de género, respecto de cómo les deben ser las mujeres, más bien, y desde ahí, desde esa ruptura, desde esa creencia, desde ese enojo, desde esa furia desbordada, asesinan. Pero eso es que asesinan por motivos de género. A las mujeres por ser, más bien sería, por no ser las mujeres que ellos quieren que sean. O sea, está mucho entre los jóvenes, mucho, hemos visto cada vez más casos de que las chicas terminan con la relación y luego vienen los chicos y las asesinan.
o la pareja con todo ahí, e hijos se separan ya de ellos, estaban viviendo juntos, se separan, y para estos varones es intolerable y van y las asesinan. Ya ahí está funcionando un tema de género. No es lo único, es cierto, cada caso tiene sus particularidades, pero esta cuestión en común que podemos encontrar es esto, que algo en estos varones no embona y desde sus mandatos machistas dice yo puedo matarte o yo quiero matarte. Entonces por eso se necesitan ver los femicidios con perspectiva de género. Y claro, pues no han, ni han faltado, ni faltan, ni van a faltar, que sigan diciendo es que a los hombres también nos matan. Por supuesto. Y lo que habría que decir es que a los hombres los matan otros hombres. Los casos de mujeres que asesinan hombres también existen, por supuesto. Pero son, digamos, yo soy socióloga, ¿no? Entonces a lo mejor por eso lo miro desde ahí, no a lo mejor por eso lo miro desde ahí. En términos de tendencias sociales, la tendencia social de mujeres que asesinan a varones es muchísimo menor que la tendencia que son los hombres los que asesinan a las mujeres y asesinan a otros hombres. O sea, quienes están produciendo esa violencia son las condiciones sociales, económicas y políticas que vivimos, pero son también los mandatos de género masculinos hegemónicos. Por eso, incluso, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos de las masculinidades, es que el modelo hegemónico de masculinidad es un problema de salud pública, desde lo personal hasta lo social. Lo personal, ¿por qué? Porque los hombres mueren más pronto, tienen una expectativa un poco menor de vida, pues porque entonces en ese rollo de soy macho y tengo que estar demostrando todo el tiempo que soy macho, no me cuido, no voy al médico, hago cosas imprudentes, me emborracho, peleo, que me ves, no que me ves, y nada más me la tengo que rifar porque soy hombre, hasta social. O sea, mucha de la lógica con la que se maneja, por ejemplo, el crimen organizado, son lógicas profundamente machistas. Y además, ellos se creen en el derecho de enganchar a varones a los que ven como inferiores a ellos, en términos de hombría, digamos. O sea, ¿cuántos chavos no son enganchados claro, las chavas se van a la explotación sexual y a los chavos que enganchan los llevan a la explotación laboral y a ser parte de las bandas del crimen organizado. Pero porque son varones que están viendo a estos otros hombres y a las mujeres como objetos. No los están viendo como personas, son objetos para uso y son desechables además. Así va a venir, si nos lo matan, nos lo matamos, tenemos 100 más. Igual con las mujeres. Y mucho de la manera en que están funcionando es por este modelo hegemónico de masculinidad machista y patriarcal. Entonces, sí, a los hombres también los matan, por supuesto. Y más que las mujeres, sí, también. Y los matan otros hombres. Pero además de eso, la cantidad de mujeres que mueren por ser mujeres, por estas condiciones de los mandatos de género patriarcales, es muchísimo más alto que los hombres que matan por ser hombres. ¿A quiénes matan por ser hombres? A los que no, por ejemplo, a los varones que sean identificados como femeninos, como gays, como homosexuales, a las personas trans. Esos son también asesinatos en términos de género. Y, por ejemplo, los feminicidios a mujeres trans son también feminicidios. Entonces, tenemos un panorama muy complicado en ese sentido que requiere justo de la perspectiva de género, pero que primero requiere que todas las funcionarias y funcionarios públicos que están en las instituciones que imparten justicia, pues se formen en perspectiva de género, quieran hacerlo, ese es otro tema, porque pues todavía me ha tocado estar afortunadamente con peritos, con policía de investigación, con algunos ministerios públicos dándoles formación, y ya hay un poco más de aceptación, mucho más convencimiento, pero por ejemplo todavía los peritos dicen, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que leer este crimen como un crimen, como un feminicidio? Y la clásica broma, que entonces también hay homicidios.
por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer problema para que atendamos estas cosas tan difíciles de la violencia machista es que reconozcamos la violencia machista y que dejemos de pensar que es algo natural, que es algo normal, que los hombres siempre han sido así, y que reflexionemos. Se trata de hacer un profundo trabajo de lo que dice la Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, la Belén do Pará, trabajos de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de la violencia contra las mujeres. Y eso pasa por cuestionar el modelo machista, el modelo de masculinidad machista, el modelo de masculinidad patriarcal. Y la neta, se los digo con toda la convicción, los primeros que pueden parar la violencia contra las mujeres son los hombres. Si los hombres no se involucran, si los hombres no reflexionan, si los hombres no actúan, no accionan, el asunto va a tardar muchísimo más tiempo. Porque, o sea, las mujeres hacemos lo que nos toca, pero los hombres no lo están haciendo. Los que lo están haciendo son muy pocos. Y eso pasa, pues, justo por revisarse. ¿Qué hombre soy yo? ¿Qué valores tengo? ¿Qué privilegios voy a tener que, pues, renunciar? ¿Quién soy yo? Entonces, yo creo que perfecto, no está fácil para los hombres, pero no pueden seguir manteniéndose al margen. Es una afrenta ética que los hombres no se involucren en parar la violencia contra las mujeres, que se dejen de reír de los chistes machistas de sus compas, que si ven que está acosando su compa a una chava, que lo pare, que tenga la asertividad de decirle a su hermano, a su primo, a su cuñado, oye, no tienes por qué gritarle así enfrente de todo el mundo, a tu esposa. O sea, la inacción de los hombres tiene una condena ética, por supuesto, también. Y ojalá que cada vez más les vaya cayendo el 20. Ojalá. Esto también es parte de la petición a los Reyes Magos, a las estrellas y a los dioses y a las diosas. Porque pues sí, justo está con esto de si los hombres pueden sin ser machistas, ¿no? La primera pregunta. Pues es que urge. La neta es que urge que lo hagan. Entonces, bueno, abriendo como un bloque, otro bloque en este sentido, ¿qué son las masculinidades hegemónicas? Y además nos serviría como justo, ¿no? Para recuperar, ¿no? Para redondear esto que hemos venido platicando. Pues el modelo de la masculinidad hegemónica, habría que decirle que es masculinidad hegemónica patriarcal. Esa es la hegemónica, la patriarcal, la que está vigente, ¿no? Esta que le dice a los hombres que tienen que ser feos, fuertes y formales, que tienen que ser dominantes, que tienen que lograr que sean obedecidos por las buenas o por las malas, ¿no? Que tienen que obtener obediencia, si son jefes, pues en su espacio de trabajo, como padres de familia, como esposos, que de alguna manera está rondándoles, si no muy perfectamente instaurada, al menos les ronda la idea, porque socialmente nos enseñan eso, de que son superiores a las mujeres y a otros hombres. Ojo, o sea, los hombres todo el tiempo están compitiendo entre ellos, solo que compiten de manera diferente a las mujeres, mucho más, es una competencia más escondida, más disimulada, pero los hombres todo el tiempo están compitiendo entre ellos. ¿Quién es el más chido? ¿No? La palabra es otra, pero ¿quién es el más chido? ¿No? ¿Quién es el más machín? ¿No? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más canijo? Entonces, eso es parte de la masculinidad patriarcal hegemónica. Todos los hombres están compitiendo todo el tiempo tienen que demostrar que son hombres, porque si no, entonces son maricones, o quién sabe qué son, o pocos hombres, o poco hombres, o mandilones. O sea, estos hombres, por ejemplo, que ya asumen su responsabilidad en el trabajo de doméstico y de crianza, o sea, ¿cómo son? Pueden ser objeto de burla
de sus compañeros, de sus amigos, de su familia, de sus familiares, incluso hasta mujeres, pues, ¿no? De su familia en general. ¿Por qué? Pues porque el modelo de masculinidad patriarcal, pues dice, no, ¿no? Yo no hago cosas de mujeres, ¿no? Yo no lavo trastes. Esos son como otros ejemplos de la masculinidad, del modelo de masculinidad patriarcal. Y este asunto de no cuidarse, ¿no? De no, yo que voy a estar yendo al médico, yo estoy bien, no me pasa nada. ¿No? Los casos de cáncer de próstata que se pueden detectar a tiempo, pues son altísimos, pues porque muerto antes que ir a hacerme un examen de próstata, por el procedimiento que implica, por ejemplo. Y el otro tema, el tema sexual, ¿no? O sea, justo el campo por excelencia de competencia de los hombres es el campo sexual. El estar, el esto de tener muchas parejas, el asunto de tener muchos hijos por aquí, por allá, la famosísima frase de hijos recados por donde quiera, porque esa es mi manera de demostrar que yo soy bien macho, ¿no? Y bien potente y que yo puedo. Muchas parejas sexuales, tener hijos, no tener cuidados, no tener cuidados justo de protección para evitar embarazos no deseados y para evitar enfermedades de transmisión sexual. Ya cuántas mujeres en relaciones con varones, decirles que usen anticonceptivos, condón, digamos, o sea, porque sí puede haber anticonceptivos, o sea, los anticonceptivos que previenen los embarazos, ahí están, pero estos no protegen de enfermedades de transmisión sexual. Y la afrenta que puede significar para muchos varones que su pareja les diga usa condón. ¿Por qué? Porque es parte también del modelo de masculinidad hegemónica. Todo esto tiene una explicación, ninguna justificación. Lo podemos entender. Bueno, yo sí lo puedo entender, muchas feministas lo podemos entender, pero no tiene justificación. No tiene, es que soy hombre, es que así soy. Esos son pretextos. Entonces, a este modelo de masculinidad patriarcal también se le conoce como masculinidad tóxica, masculinidad machista, y varios por ahí, Guillermo Núñez que estudia estas cosas, Beno de Kaiser que también estudia estas cosas, que son dos académicos ya que tienen muchos años haciendo estudios de masculinidad. Es la masculinidad patriarcal, la masculinidad machista, es un problema de salud pública, grave, muy grave. Y ojalá, ¿no? Pues que en la medida en que lo comprendan, vayan haciendo algo. Miriam, en este sentido, hay otra pregunta que dice que es el patriarcado, pero ¿consideras que con lo que nos acabas de explicar qué son las masculinidades hegemónicas, se contesta o hay algo más que profundizar o algo más que decir en esto de qué es el patriarcado? Bueno, pues para redondear, yo creo que ya lo hemos estado platicando, pero el patriarcado, pues es este sistema, es un sistema, es una estructura. Cuando hablo de estructura, suelo poner el ejemplo que piensen en un edificio, que su base son unos cimientos y cierta estructura metálica. Entonces, sobre eso se construye todo lo demás, ¿no? Del edificio, de la casa, ¿no? De lo que sea. Entonces, el patriarcado es eso, el patriarcado son los cimientos y el andamiaje de las creencias acerca de quiénes son los hombres, de quiénes son las mujeres, y quiénes son los hombres, pues pretendidamente estos seres que son superiores a las mujeres y que las mujeres son estos seres inferiores. Para decirlo muy redondo, así, muy cortito. Y que desde esa idea hay diferentes mandatos, diferentes deber seres para hombres y para mujeres, y son siempre desiguales. Las feministas solemos decirlo como el sistema patriarcal habla de diferencias entre hombres y mujeres, pero en realidad las transforma en desigualdades entre hombres y mujeres. Por supuesto que somos diferentes, como diferentes somos todas las personas, pero en el caso específico del género, este actúa desde esta estructura patriarcal de manera tal
que estas diferencias entre hombres y mujeres, que muchas de ellas son parte de los modelos, se transforman en desigualdades entre hombres y mujeres, y todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer. Ya tenemos leyes, ya tenemos instituciones, pero todavía no hemos podido llegar a las prácticas y a desmontar creencias patriarcales profundamente arraigadas. Y bueno, pues lo siguiente es este asunto que es muy bonito, que es pues una apuesta, ¿no? También de una línea del feminismo, que es la sororidad. Este asunto de la sororidad o el sisterhood, por ejemplo, en inglés, pero en realidad nace de las feministas italianas, más o menos por ahí de los años 70 del siglo XX, para hablar de una hermandad entre mujeres. Pero justo el término se contrapone al de fraternidad, porque finalmente la fraternidad es una fraternidad entre hermanos varones. Y aunque hay toda una discusión sobre la neutralidad del masculino, pues muchas feministas no nos acabamos de creer que sea neutro el masculino, y por supuesto las italianas, estas italianas dijeron no es cierto. Tendríamos la necesidad de hablar de una hermandad entre mujeres, pero sobre todo, ¿para qué? Para desactivar los otros mandatos de género que nos dicen a las mujeres, que es este término de la competencia. O sea, las mujeres también competimos, ¿no? Competimos entre nosotras, y a veces de maneras muy, 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 muy feas, y que además se convierten, o sea, feas se convierten en ejercicios de poder y en ejercicios de violencia también. Entonces habla pues de que las mujeres tenemos muchos intereses en común y también muchas diferencias, pero que podemos encontrar puntos de unión, puntos de cercanía, que podemos encontrar momentos de hacer alianzas. O sea, no se necesita ser feminista, sino que justo desde esta condición de mujer, pero que no es homogénea, de ninguna manera es homogénea. O sea, vemos mujeres muy diferentes en términos, por ejemplo, de una condición étnica, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, la condición económica, ¿no? Las mujeres que estamos en una situación económica más aventajada, mucho más desahogada que las mujeres que viven en pobreza, las mujeres que tienen una condición de discapacidad, las muchas mujeres que estamos en la diversidad sexual y de género. O sea, las mujeres no somos un todo homogéneo. Entonces, desde esas profundas diferencias que puede haber entre mujeres, que tendamos puentes, que construyamos alianzas. A veces va a haber maneras de trabajar con quienes compartimos más, ¿no? Con quienes compartimos no tantas cosas, tantas visiones del mundo, objetivos, intereses. Digamos, eso en términos sociales y en términos políticos, porque el asunto de la sororidad, como casi todo el feminismo, es político. Es generar, es entender que en la unión entre mujeres, entre las mujeres que podemos hacer alianzas, uniones y vínculos, podemos encontrar también fuerza y podemos encontrar también maneras de combatir, no a los hombres específicamente, sino de combatir el patriarcado, la estructura patriarcal y las prácticas machistas, las prácticas misóginas, que son diferentes a las machistas. Las misóginas son odio a las mujeres, digo, son casi pegaditas, pero sí se diferencian. Y sobre todo para las chicas jóvenes, ¿no? Generar redes de apoyo, ¿no? Y decir, no, tú no eres mi competencia, tú puedes ser mi aliada. Hacer redes de mujeres, por ejemplo, para el caso de la violencia contra las mujeres, cuando una mujer tiene redes, tiene muchísimas más esperanzas, tiene muchísimas más posibilidades de salir de ese círculo de violencia en el que esté viviendo, de salir de ahí. Ciertamente es un ideal, es un ideal, porque sabemos que hay mujeres, como ya lo platicamos, que pueden ser profundamente machistas y patriarcales, pero es como justo ir desestructurando también esta parte del machismo que nos han inculcado a las mujeres y buscar pues alianzas, vínculos, tejer redes de sororidad, que no de solidaridad, de sororidad como mujeres. Y apostarle a pues que eso puede ser algo que nos fortalezca
como grupos y entre los grupos que lo hagamos. No es tampoco la ridiculización de, ay, es que todas somos mujeres, somos bien lindas y nos queremos mucho. No, o sea, nada, nada que ver con eso, sino partir desde un principio de realidad de las amplísimas diferencias que hay entre mujeres, pero con quienes sí podemos tejer alianzas, con quienes sí podemos hacer vínculos y además dejar de competir entre nosotras y lo peor del caso, que además competimos por hombres. Y que desde ahí, pues, pasan cosas muy, muy, muy serias, muy, muy complicadas, muy desafortunadas, ¿no? Entonces, justo que desde esta visión de la sororidad podamos vivirnos de otra manera en la relación entre mujeres. Eso sería. Muy bien, Miriam. Ay, qué bonita. Bueno, para cerrar con todo esto, qué bonita respuesta o reflexión respecto a la sororidad, que era la última pregunta de esta cápsula. Y bueno, muchísimas gracias, Miriam, por tu tiempo y por responder todas estas preguntas que nos hicieron llegar y de una forma muy clara y muy clara. Bueno, a mí me encantó y pues me deja muchas ideas y muchas cosas que pensar al respecto. Y espero que de igual forma, a todas las personas que nos están viendo también les haya parecido, interesante, no se hayan quedado con la duda. Y bueno, de igual forma, si tienen alguna duda, o alguna otra cosa que quieran externar, pues estén al pendiente de estas cápsulas, que habrá otras más. E igual se responderán muchas cosas más. Y bueno, recordarles que si tienen oportunidad, pues compartan esta cápsula, para que le llegue a todas aquellas personas que tengan dudas al respecto sobre los temas que venimos manejando en el proyecto de REP. Y bueno, todo relacionado a concientizar, a sensibilizar a la población respecto a estos temas de género y de la violencia respectivamente que se ejercen, ¿no? Y bueno, también recordarles, extenderles la invitación a visitar la muestra que está del 27 de noviembre al 7 de febrero en el edificio histórico de Rectoría y el corredor universitario simultáneamente. Y bueno, estén pendientes de las redes sociales y pues de estas cápsulas, porque seguirán habiendo muchas cosas interesantes. Y bueno, era solo eso. Únanse a Red y compartan este video para que pueda llegar a todas las personas que lo necesitan. Y nuevamente muchas gracias, Miriam, y gracias por toda la información y todo lo que nos aportaste el día de hoy. Y bueno, soy María Lirison Rebollo con Miriam Brito. Y Gracias a ustedes. No sé si quieras agregar alguna otra cosa, Miriam, o... Pues que sigamos trabajando, sobre todo, yo sí creo mucho en el trabajo personal y el trabajo inmediato con nuestras familias, nuestros grupos, nuestras amigas, nuestros amigos, nuestra gente cercana, que para desarticular la violencia social en general y esta violencia de género, pues necesitamos que todas y todos nos pongamos a reflexionar mucho y actuar y accionar para que podamos irla desmontando y les dejemos mejores condiciones de vida a las siguientes generaciones. Pues muchísimas gracias, Miriam. Soy María Iris Rebollo y esto es todo por hoy.